Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Volviendo a este tema, vuelvo a repetir, el control sobre nuestra lengua es simbolismo de madurez y crecimiento. Y he estado yendo a este tema porque el Señor me lo plantea desde antes de venir acá a Trujillo. Dios me plantea este tema. Y todo estos días le he estado yendo. Sin embargo, ya anoche no pude huirle más al tema. Y quiero que lo compartamos brevemente y usted se ubica ahí en el libro de... ¿Sí sabe dónde está, no? Bueno, Santiago 3. Yo lo veo en la nueva versión viviente y usted lee en la traducción que usted tenga aquí. Trate de, por favor, no dormirse. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén, gloria a Dios. Porque ya usted va a entender el panorama de este pasaje. Acuérdense que yo lo leo en la nueva versión viviente. Usted lo lee en la Valera, la versión que tenga ahí disponible. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñan seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Gloria le damos al Señor. Cuando mi tía Teodosia comienza a hablar acerca de la importancia del amor y del sacarse esos resentimientos del corazón, de irse santificando, purificando, desde adentro hacia afuera. Me tocó mucho el Señor con esta palabra. Por eso es que no quiero añadir mayor cosa al tema de hoy. Porque todos los que estamos aquí somos conocedores de la palabra, somos conocedores del Evangelio. Decía una hermana ayer, ¿qué más podemos añadir a alguien que ha conocido la palabra de Dios, que ha conocido el Evangelio? Si no, sabe la palabra de consolación, la palabra de fuerza y todo esto. Y una de las cosas que, permítame, tía Teodosia, tomar de su palabra, fue que a medida que pasamos los años, que pasamos el tiempo, pareciera que nuestra capacidad de reflexión fuera mayor, ¿sabe? Es la capacidad de nosotros reflexionar cómo estamos caminando, qué hemos hecho, los errores que hemos cometido. Y he sabido de personas que han estado cerca del tiempo de morir, o han pasado por un proceso de accidente, o han pasado por un proceso donde han estado frente a la muerte. Y en muchos casos me han contado que
le ha venido un tiempo como de reflexión en esos instantes, esos minutos, de las cosas que han hecho en la vida, de cómo han abordado las circunstancias en la vida. Y no siempre, aunque pareciera que tuviéramos la razón en ciertas y determinadas circunstancias, no siempre tenemos la razón. Pareciera que la razón verdadera la tiene la palabra de Dios en su sentido del perdón, la misericordia y el amor. Pareciera que esa fuera la verdad absoluta de la vida. Más allá de quién tiene la razón en ciertas y determinadas situaciones o quién no la tiene, al final de ese proceso, al final la verdad absoluta de eso que está sucediendo, la verdad absoluta al final cae sobre el amor, el perdón, la misericordia y más nada. Es decir, usted puede tener la razón. Puede usted no estar equivocado. Y a ninguno nos gusta que nos quiten nuestros derechos. Pero más allá de la razón, de que yo tenga la razón, de que alguien tenga la razón, lo importante es que se manifieste el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La razón puede ser importante, pero no más que el fruto del Espíritu. Y yo no sé si me están logrando entender en la palabra. Yo no sé, hoy, así como lo estoy haciendo, sencillo, suave, para que podamos ir entendiendo el propósito. Ahí en Números, el capítulo 12, pasa un acontecimiento. Y es que se narra que estaba María y Aarón, servidores, líderes de ese gran acontecimiento, como era el traslado de la nación desde Egipto hasta la tierra prometida. No era cualquier acontecimiento, era un acontecimiento y era una nación completa viajando hacia una tierra que Dios había prometido. Y era tan importante el acontecimiento que de día había una nube cubriéndolos y de noche había una columna de fuego. Y el mismo Dios posaba y hablaba y daba directrices de que iba a suceder o que no iba a suceder. Pero acontece que Aarón y María, por allá en secreto, comienzan a comentar. Son comentarios que nosotros a veces hacemos sanamente y decimos, estamos en privado, pero no estamos escondidos de Dios. Y allá en su resguardo, ellos comienzan a hablar acerca de lo que Moisés estaba haciendo al unirse sentimentalmente con una mujer que no era hebrea, que no era del pueblo de Israel, que era cusita. Cosa que estaba en la ley planteada por Dios, a que no debería de suceder que el pueblo de Dios se uniera a una nación extranjera. ¿Estaba o no estaba establecido? Estaba establecido. Muchos hacen referencia en su entendimiento de que posiblemente Séfora había muerto. Pero Séfora era madianita. Y esta mujer, a la cual este servidor, Moisés, decide tomar como mujer, no era del pueblo de Dios.
Y ellos en su entendimiento comienzan a hablar acerca de Moisés y de lo que estaba haciendo, hasta el punto de que ellos en su interrelación, en su diálogo y en su motivación por la santidad de la casa de Dios y de mantener algo sano dentro del pueblo de Dios, ellos determinan que era incoherente y que solamente Dios no hablaba a través de Moisés. O sea, Moisés es la única persona a la cual Dios le va a hablar. Puede ser. Y estalla la situación. Pero estalla la situación, ¿por qué? Por una sola razón. Porque allá se comenzó a levantar la nube de Jehová. Y llama Dios a una reunión. Imagínense ustedes, una reunión. Y no era con el hermano Jonathan y con el hermano Esteban y con la directiva de la iglesia. Era una reunión con nada más, nada menos que Yahvé, el Altísimo, el Eterno. Llama una reunión a los tres. Vengan acá. ¿Quién? Moisés, Aarón y María. No quiero imaginarme cómo sería esa reunión. Si estaban sentados, si estaban de pie. No me quiero imaginar cómo sería ese momento. Pero lo que sí sé es que Dios resguardó la intimidad de Moisés. Que Dios resguardó la decisión de Moisés. Dios ni criticó a Moisés por la decisión que había tomado. Ni lo castigó, ni le habló, ni lo regañó. Pero ¿sabes qué sí enojó el corazón de Dios? La murmuración. La murmuración. Eso enojó el corazón de Dios a tal punto que Dios determinó que estos dos debían de pagar el precio de su murmuración. ¿Y cuál era su paga? Fácil. La muerte. ¿Para qué más? Matarlo era la determinación de Dios. Moisés, todavía contrariado todo esto, sin embargo, dice que Aarón habla a Moisés y dice, hermano mío, habla a Moisés, perdónalo porque locamente hemos hablado y hemos murmurado en contra de ti. Y en ese instante le pide que lo presente delante de Dios en perdón. Y tal fue así que Moisés habló a Dios. Y Dios le pasó por alto a Aarón. Hasta ese momento, usted después va a seguir leyendo en el desarrollo de la vida de Aarón y se va a dar cuenta que algo sucede con Aarón. No, Dios no se la pasó. Mire, Dios bendiga a nuestro hermano. Dios es un Dios que hay circunstancias que Dios no las pasa por alto. Y Dios, estamos hablando de un Dios de misericordia, y estamos hablando de un Dios de perdón, estamos hablando de un Dios de compasión, estamos hablando de un Dios que es tardo para la ira y alto en misericordia.
Y sí, no lo exterminó en ese tiempo. Pero más adelante, sus hijos murieron ante la presencia de Dios. Y Dios le ordena a Aarón no llorar. Así que cuando tú te das cuenta, si Dios le pasó por alto a Moisés, a Aarón, su falta, no se la pasó muy por el alto. A María, por la intercesión de Moisés, dice que cuando la nube se alzó y se alejó, ella quedó llena de lepras y tuvo que haber sido sacada del campamento durante 7 días. Y durante esos 7 días el campamento se detuvo. Y la palabra es tan estricta, es tan fiel en todo su contexto, que en el tabernáculo, y quiero hacerse los comentarios para que usted entienda a lo que hoy nos vamos a referir. En el tabernáculo, Dios plantea una situación. Cuando el sumo sacerdote tenía una mesa, agarraba una mesa y dice que plantaba sobre la mesa un manto, lo cubría. Ese manto tapaba lo que estaba encubierto, sea un utensilio, pero eso lo había encubierto el sacerdote, el sumo sacerdote. Y los que trasladaban, o los que venían, tenían prohibido por Dios hurgar, usa la palabra hurgar en el hebreo, hurgar y ver qué había metido el sacerdote debajo de esa manta, porque morían. Solamente por hurgar algo que había sido encubierto por el siervo de Dios, por el sumo sacerdote. Y esto habla de la privacidad que Dios determina que haya en aquellos que le sirven a Él. En la privacidad y decisiones que pertenecen solamente a y que Dios no es que no interfiere, Dios es el único que puede interferir, pero que nosotros como partes, en este caso, como parte del liderazgo de la iglesia, no podemos inferir y no podemos hurgar y no podemos cambiar, sino que tenemos que proteger, porque en esa protección está el cuidado de Dios hacia la iglesia, hacia nuestras vidas. Y es tan importante entender que cuando nosotros caemos en murmuración, y sobre todo cuando se trata, o cuando caemos en crítica, cuando caemos en palabras, sobre todo cuando se trata del hombre o del siervo de Dios en la iglesia, en este caso el pastor, el líder, o los líderes de nosotros, porque yo también tengo liderazgo, nosotros estamos atentando directamente contra Dios. Ni siquiera contra el siervo de Dios, sino contra Dios. Y en ese acontecimiento viene lo que se le llama la rebelión, lo que se le denomina una rebelión. ¿Qué tenemos que proteger nosotros como iglesia? Mire, hace tiempo yo tenía comunicación con otra organización, siervos del Señor, entonces. Y en ese tiempo, personas comenzaron a levantarse contra el pastor, porque ya el pastor estaba, según ellos, estaba en una condición espiritual inadecuada. No estaba haciendo algo bueno. Y yo le dije a los hermanos,
mi consejo es que ustedes vayan a la intimidad con Dios, pero no hagan reuniones, no se levanten contra el siervo de Dios, no se levanten contra la persona que Dios ha puesto allí. Porque, mire, cuando Dios coloca un siervo, Dios pone respaldo sobre él. Y eso se llama respaldo de autoridad. Y el respaldo de autoridad es algo que, donde esa persona llega, Dios bendice, Dios añade, Dios genera, Dios da crecimiento. ¿Ves? El respaldo de Dios a una autoridad siempre va a haber evidencia de que Dios está con ese o con ese hombre o con esa mujer en esa función a la cual está ejerciendo. Cuando es así, entonces lo que sucede es que nosotros vemos lo que Dios hace a través de esa persona, y nosotros como los que estamos visualizando lo que Dios está haciendo, entonces tenemos que tener respeto, no por la persona, porque la persona en sí, todos somos iguales, pero lo que Dios ha colocado en esa persona es lo que nosotros asumimos como autoridad. ¿Amén? Entonces, a esa autoridad nosotros le tenemos que, o le debemos el respeto y le debemos la consideración. Cuando pasó los días, sí, el hermano había cometido su error, una circunstancia en que había fallado, y todos, aparentemente no pasó nada. Se levantaron contra el siervo, hicieron una reunión. ¿Qué va a pasar con este siervo? Está fallando en esto. Para no hacer el cuento largo, 6 meses después, Dios se llevó el primero. Y por ahí comenzó toda la historia. Hasta el día de hoy, hermano. Hoy presente. Porque hace 3 años, partió el último que estuvo en esa reunión. El último. Y cuando él partió, y mire, fíjense, y yo sé por qué fue el último. Y yo hablé con él directamente, hermano, ¿y qué pasó aquí? Y él me dijo, hermano, yo participé porque a mí me llevaron como engañado. Y cuando yo estaba en la reunión, que ya me di cuenta de que era el asunto, yo lo que dije fue mi humilde opinión. Me dijo ese mismo siervo de Dios. Yo di mi humilde opinión, pero yo no formulé esa reunión. Pero hasta el día de hoy, y él fue el último que partió. Se lo llevó el Señor en un infarto por allá en el llano. Entonces, sirviendo al Señor, y hablando del siervo de Dios, todos, líderes. Y ahí es donde yo llamo a la iglesia a reflexionar. Y al cuidado, al crecer en la madurez y aprender a sujetar nuestra lengua. Yo cuando yo hablaba, yo decía, a veces somos inmaduros porque no sabemos sujetar nuestra lengua, y a veces somos inmaduros porque no sabemos hablar tampoco. Es decir, cuando nos toca hablar, no hablamos. Y cuando nos toca sujetar, no nos sujetamos. Pero a veces somos incapaces de decirle a alguien, mire, perdóneme. O, oye, tengo esto en mi corazón, quiero compartírselo. Y no es darle un buen consejo al pastor, al líder, no es darle un buen consejo. Darle un buen consejo es agradable a los ojos de Dios. Siempre y cuando del corazón venga una buena acción, no una mala acción. Y entonces uno se acerca al líder, a su líder,
amándolo en el Señor. Dice, mire, mi siervo, mi pastor, mi amado X, considero esto en el Señor. Pero usted no va a donde nadie, usted va a la persona directa y habla directamente, aconseja, porque nosotros los siervos de Dios también cometemos muchos errores, y lo está diciendo Santiago, no hay nadie que esté exento de cometer errores, nadie. Fuéramos perfectos si guardáramos nuestra lengua. Entonces seríamos capaces también de dominar o controlar o sujetar todo nuestro cuerpo y todas las demás cosas de nosotros. Entonces, Dios nos está llamando a que tengamos ese dominio y ese respeto por los siervos de Dios, por las personas que sufren por el Evangelio, que trabajan por el Evangelio, que se desempeñan por la obra, porque ante los ojos de Dios tiene estima, y mientras nosotros estamos viendo pequeños acontecimientos y errores que sí los tenemos como líderes, entonces Dios está viendo es la estima de su obra, la estima de su trabajo, y no crea que si nosotros faltamos, los líderes faltan, o los pastores, o los líderes, o los ministros, como usted lo llame, faltan delante de Dios. No crea que Dios va a pasar eso por alto tampoco. Porque Pablo, aquí Santiago lo está diciendo, no muchos deberían hacerse maestros entre vosotros. Porque quiero decirle, dice Santiago, que el maestro o los que presiden en la casa de Dios, entonces tienen mayor demanda de Dios. Se les añade con mayor estricto. Dios lo disciplina de forma más estricta que aquellos que no sirven. O sea, que no es que no sirven, no vayan a malinterpretarme. Aleluya, que tienen una responsabilidad de menos cargo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener un control propio sobre nuestra lengua. Tenemos que resguardar. Resguarda tu hermano. Nosotros estamos en yo le digo que pueblo chiquito, decía mi papá, pueblo chiquito, infierno grande. Porque estamos en una comunidad donde un acontecimiento lo sabe todo el mundo. ¿Cómo hacen? No sé si es por el WhatsApp, no sé si es por el internet, o no sé si es por la lengua. Entonces eso se ríe cuando tú vienes a ver, lo saben aquí, lo saben allá, lo saben a otro. Y nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que ser impermeable delante del mundo. Las fallas de tu hermano, tú no se las puedes comentar a nadie. Y si alguien viene a hablar mal de tu hermano, bíblicamente tú tienes que resguardarlo en el amor del Señor. Que nosotros a veces decimos, ese hijo del diablo no es evangélico, nada. Se nos ha caído en nada, porque si fuera evangélico no hiciera eso, y también le metemos leña al fuego. Y no es así. Mire, hoy yo hago una reflexión, como decía mi hermosa y amada tía, que estimamos y amamos en el Señor. ¿Por qué? Déjeme terminar, después le digo por qué. Pero, ¿cuántas personas hoy no hay herida en nuestra familia, en nuestro entorno, por la lengua? Por cosas que decimos que no debemos haber dicho. Pero cosas que hablamos que nunca debemos haber hablado. Y si recogiéramos la lágrima de todos los que han sido heridos por el descontrol de la lengua, entonces yo creo que hacemos una piscina
de todas esas lágrimas, de gente derramando en circunstancias de tristeza, de pasar sus angustias, a causa de nosotros no cumplir en ese amor del Señor, del cual hablaba mi tía, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y viste que Dios no está inventando hoy. ¿Usted cree que lo que Dios le dio a mi tía en la mañana a través de esa palabra tan sabia fue un mero casualidad, coincidencia? No hay coincidencia en Dios. Y Dios ya me había dado este tema. Me lo dio antes de llegar aquí aquí. Y me dijo: Aarón y María pecaron contra mí porque se atrevieron a acusar a mi siervo de una unión que ellos consideraron no era lícita. Así que el llamado de Dios hoy es que el amor cubra multitudes de pecados. Que el amor sea mayor que la razón. Que el amor sea mayor que nuestras propias decisiones. Porque, hermano, esta iglesia, esta obra, está avanzando, está creciendo, está germinando, está dando fruto. Y hoy nosotros decimos, yo le decía, estoy a uno de mi familia, yo le decía, no es mi trabajo. Hoy Dios está bendiciendo ya la iglesia lunaria y está creciendo y está avanzando. Y yo le decía, yo entiendo en mi espíritu que no es mi trabajo, ¿sabes? No es mi cosecha, no es mi siembra, perdón dicho. No es mi siembra, es la siembra de aquellos hombres que tenemos un abuelo que pasaba 4 horas de rodillas en esas habitaciones, orando. Una abuela que partió también con el Señor, que no se sabe orar. Tenemos un tío Pedro que desde el día que lo conocí, yo me quedé en su casa muchas veces, oí el testimonio de que yo me paraba 3 veces en la madrugada y 3 veces estaba ese hombre de rodillas orando con Dios, hablando con Dios acerca de su obra. Yo soy testigo de eso. No paso por alto las oraciones de mi amada madre. Todos los días, hermanos, 3 de la tarde, oración en la iglesia. A las 5, 4 de la mañana, levantada de rodillas, hablando con Dios. En la noche, antes de acostarse, su hora de oración. Tiempo con Dios. Y hoy está germinando un fruto. Está germinando una cosecha. Mi tía, una mujer de oración, hermano, no es porque ella esté aquí. Yo he visto en mi espíritu, yo he visto sus oraciones, su tiempo de oración, porque Dios me ha presentado a mí algunas cosas. Y yo digo, Señor, no es la hora de nosotros para nosotros decir, hoy, mira, la iglesia está creciendo porque casualidad está sucediendo. No, hay alguien que ha doblado sus rodillas para que usted hoy esté en esta mañana en este lugar. Si lo puede por esa gracia de Dios. Gente está siendo tocada. Mira, se haya convertido allá como con Pedro, se haya convertido aquí, se haya convertido, pero los que han nacido de esta comunidad han nacido de las rodillas dobladas por esos hombres y esas mujeres que clamaban por la obra. Y ayer enterramos a mi tío, enterramos vamos a decirlo así, a un patriarca de esta casa, a un siervo de esta casa. Y la obra está germinando. Y nosotros, siervos de Dios ha traído gente a este lugar y lo va a seguir trayendo. Yo sé que Dios va a restablecer los que se han ido y también va a traer nuestro hermano Fernando, al cual
creo en el espíritu de que es un hombre al cual Dios lo va a levantar en esta obra, en crecimiento también, en el liderazgo. Y eso lo creemos. Yo sé que está en su tiempo, en su momento. Pero no es momento de dividir porque el que vino a dividir se llama Satanás. No es momento de contradecir porque el que vino a contradecir se llama Satanás. No es momento de la murmuración. No es momento de eso. Es momento de la cosecha. Y tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra disposición en el espíritu de lo que Dios está haciendo en este lugar, de lo que Dios hará en esta casa, de lo que Dios hará en Belén y en toda Venezuela. ¡Aleluya! Un momento que ella estaba orando ahí de rodillas y ella vio en el cielo una gran bandera de Venezuela y una voz que le decía Venezuela, Venezuela. Ella me lo contó muchas veces, yo nunca lo entendí hasta hace unos días, que Dios me trata y me dice, porque lo que empezó en esta casa va a tocar a Venezuela en el poder de la oración. Lo que empezó en esta casa. Hoy usted tal vez y yo tal vez tenemos aquí 20 años, 30 años, pero esta casa ya pasó sus 50 años en la vida de fundación y en la vida espiritual. Y el legado de esta casa es mayor que nosotros. Amén. Así que hoy le digo a la iglesia, estemos a la altura de Dios. El llamado de Dios para nosotros. Perdonemos, sanemos, liberémonos y comencemos a sanar a otros, a liberar a otros, a orar por otros, a hacer la obra que Dios y que nuestras lenguas no sean lo que nos detenga. Yo decía que una de las cosas por la cual mi tía la amamos en el Señor y fue ese, porque el trabajo de Dios, tía, el trabajo de toda la vida en la obra de Dios no es en vano, ni es para una pequeña recompensa. Y lo que Dios sembró a través de su vida, a través de la vida de su esposo, por generaciones, marcarán y harán su trabajo. En estos días, Dios me dio el cambio ya, orando, Señor, ¿qué hago si me toca hablar? Porque bueno, estábamos en ese desastre ahí de que quién iba a predicar, quién iba a predicar, y bueno, estamos ahí como en estrés. Y le decía, Señor, si tú me das una palabra, y el Señor me da la palabra, porque nada en mí se perderá. Nada en Dios es pérdida. Todo es ganancia. Y Dios bendiga esta casa, Dios bendiga la vida de los pastores. Dios bendiga a la vida de los líderes, los ministros. Guardémonos, guárdense en integridad para Dios. Que sus conversaciones, que nuestras conversaciones en secreto con otros hermanos sean solamente edificación de lo que Dios hace en nuestra vida. De testimonio de lo que Dios hace. Usted va a su comunidad, ve algo que está pasando, usted simplemente habla de Cristo. Habla de Cristo. No que fulano hizo pero yo tengo que hablar de algo mejor. Tengo que hablar de Cristo. Porque Cristo sí es perfecto. Y en Él no hay imperfección. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús.